En este video continuaremos explicando elementos básicos del muestreo. Hablaremos sobre el muestreo, sus técnicas y su fundamento teórico a manera de resumen y ejemplificando lo que ya se encuentra en el manual. Antes de entrar de lleno al tema, conviene comenzar con un ejemplo que nos ayude a entender qué es el muestreo. Pensemos en lo siguiente. México tiene aproximadamente 130 millones de habitantes. Si quisiera conocer la estatura promedio de todas las personas que viven en el país, tendría que recorrerlo de costa a costa y de frontera a frontera, midiendo a cada uno de esos 130 millones de individuos. Esto puede hacerse mediante un censo, el cual en México se realiza cada 10 años. El último fue en 2020. A la mitad del periodo, se levanta una encuesta intercensal para actualizar los datos antes del siguiente censo, que en este caso será en 2030. Ahora bien, si existe un censo, ¿por qué salir a preguntar nuevamente para conocer ciertos datos? La razón es que la población es dinámica. Las características de las personas cambian con el tiempo. La estatura promedio del país puede ser distinta en 2010, 2015, 2020 o 2023. Si quisiera conocer algún dato específico, tendría que medir nuevamente a toda la población, lo cual es muy complicado. Aquí es donde entran las técnicas de muestreo. Retomando el ejemplo de la estatura, en lugar de medir a las 130 millones de personas que viven en México, puedo tomar una pequeña parte de la población. Esa muestra puede ser de 10,000, 20,000, 50,000 o hasta 100,000 personas. El tamaño de la muestra, es decir, cuántas personas voy a medir, dependerá de diversos criterios. En cualquier caso, será una cantidad mucho menor que el total de la población y, por lo tanto, manejable. Al final, el promedio de estatura que obtenga a partir de esa muestra será muy cercano al valor real. Por eso el muestreo es tan útil en poblaciones grandes, como la de un país. Permite obtener información estadística válida sin necesidad de consultar a todas las personas. Un buen ejemplo es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, con la que hemos trabajado. Esta encuesta no entrevista a los 70 millones de personas que conforman la población económicamente activa del país. En su lugar, entrevista aproximadamente a 400,000 sobre condiciones laborales. ¿Por qué 400,000? Porque esa cantidad es suficiente para obtener información tan confiable como si se hubiera entrevistado a toda la población económicamente activa. Recordemos ahora lo que vimos en los videos anteriores sobre conjuntos. En la imagen de la izquierda aparece el conjunto universo, toda la población de estudio. No es necesario preguntarle a todas las personas del conjunto universo para obtener datos certeros. Por eso, de ese conjunto, obtenemos un conjunto muestra, las personas con las que realmente vamos a trabajar. Retomando la ENOE, la población económicamente activa son alrededor de 70 millones de personas. Ese es el conjunto población. El INEGI entrevista aproximadamente a 400,000 personas. Ese es el conjunto muestra. Los resultados que se obtienen son tan buenos como si se hubiera entrevistado a los 70 millones. Aquí es importante hacer una distinción. Existen dos tipos de muestreo, el aleatorio y el no aleatorio. En este curso nos interesa el muestreo aleatorio o probabilístico. ¿Por qué? Porque en él interviene el azar y la probabilidad. Si yo seleccionara solo personas que conozco o que sé que responderán de cierta forma, el resultado no sería representativo. En cambio, cuando interviene el azar, el muestreo aleatorio funciona correctamente. Dentro del muestreo aleatorio existen diferentes tipos: sistemático, estratificado o por conglomerados. Dependiendo de las características de la población y de cómo se distribuye territorialmente, se elegirá el método adecuado. Antes de eso, necesitamos distinguir entre población finita e infinita. La lógica es similar a la que ya revisamos en los conjuntos. Una población finita es aquella cuyo tamaño conocemos, como la población total de México. Una población infinita no significa que no tenga fin, sino que desconocemos su tamaño. Por ejemplo, no sabemos con exactitud cuántas personas trabajan en la informalidad en la alcaldía Cuauhtémoc. Por ello, podemos considerarla infinita a efectos del cálculo del tamaño de muestra.
Una vez que determino el tamaño de la muestra, independientemente de cuál sea, puedo seguir un esquema de asignación proporcional o por asignación óptima. ¿Qué significa esto? Supongamos que en México viven 130 millones de personas y el tamaño de la muestra es de 1 millón. Ese millón debe repartirse proporcionalmente entre las 32 entidades del país, pues algunas tienen más población que otras. El Estado de México, por ejemplo, es mucho más poblado que Baja California Sur. Por lo tanto, le corresponderían más encuestas. Este método es completamente válido y los resultados son tan precisos como si se hubiera encuestado a todas las personas. De hecho, este mismo procedimiento se utiliza en las encuestas de preferencias electorales de cualquier país. Se selecciona un tamaño de muestra y se asigna proporcionalmente entre las entidades, de acuerdo con la cantidad de población. Dejamos el video hasta aquí para que puedan reflexionar sobre lo visto y continuar con el curso. Gracias.